Hoy arrancábamos el programa con una noticia que algunos diarios, obviamente, por cuestiones de horario, no han podido cubrir, que es el inicio de la guerra, ¿no? Allí en la frontera ruso-ucraniana. Ahora nos podemos quedar en la fotografía, o en el hecho puntual, o en un pedacito de la foto, pero si ampliamos el enfoque, me parece que estamos asistiendo a un conflicto que no tiene por ahora techo. Y esto, sin dudas, es preocupante. Quiero ser claro, no quiero ser tremendista, pero con el COVID descubrimos algo que siempre se decía en la teoría, ¿no? Hay un aleteo en Tokio y se produce un tifón en la costa de California. Algo sucede en China, como el COVID, y finalmente llega a la Argentina. Digo, esto que está sucediendo allí es algo que también está sucediendo acá. El mundo global tiene estas características, y es que es muy difícil contener algo en el rincón del córner del planeta, digamos, ¿no? Lo que sucede en un lugar impacta de una u otra manera en el otro. Entonces ahí sí, insisto, sin ser tremendista, me hago una serie de preguntas sobre cómo va a impactar, y esto puede finalmente quedar en el terreno, ojalá, de la diplomacia, que una vez ejercida esta fuerza, una vez que Rusia responde de este modo con una acción militar, después de que la OTAN, la mayor alianza militar en la historia del mundo, avanzó con una serie de sanciones, ¿no? Los gobiernos que componen la OTAN avanzaron con una serie de sanciones contra Rusia, pero también contra todos aquellos que votaron o avalaron la decisión de Putin, ¿sí?, de movilizar las tropas y de hacer este reclamo que está haciendo con armas en la mano, digamos, ¿no? Bueno, hoy lo que vimos es que Putin reacciona frente a eso. Eso quiere decir que el conflicto escala. No es que las sanciones económicas dispuestas contra bancos rusos y contra diputados rusos y senadores rusos, vamos a decirlo de ese modo para que se entienda, porque eso fue lo que pasó, disuadió a Putin de no comenzar esta escala. Acá hay un abierto desafío a la OTAN. Convengamos que hace unos años en Ucrania hay un gobierno que es un gobierno que tiene características más bien de derecha, y es un gobierno que también ha solicitado su ingreso a la OTAN, y la OTAN no ha desestimado. Por lo tanto, Rusia se considera habilitada a intervenir porque señala que su seguridad geopolítica está puesta en crisis por esta decisión. Claro, uno va sumando, ¿no? Uno va sumando una cosa, va sumando la otra, y se pregunta en qué situación estamos. ¿Esto va a quedar encapsulado allí? ¿Finalmente va a triunfar la racionalidad? Los pedidos de pacificación, los chinos hace un ratito nomás, la Cancillería china pidió una mesa de negociación. ¿Va a triunfar finalmente ese llamado a volver o a retrotraer el conflicto a una zona de diálogo, o se va a seguir profundizando? Digo, esto va a tener todo tipo de impacto desde lo económico, pero también desde lo político. No solamente en la zona de influencia directa, sino en el resto del mundo. La soja, por ejemplo, el trigo, los commodities empiezan a subir porque se prevé una crisis. Recordemos que tanto Rusia como Ucrania en conjunto, lo decía recién Nicolás Antos y Cristian Carrillo, representa el 30% de la producción de trigo a escala mundial. También la cuestión del gas. Que vos tenés
un corsita con el gas y decís, esto a mí en qué me afecta, mira, esto te puede terminar afectando, en mucho, en poco, pero seguramente te va a afectar. No es que vas a permanecer indemne frente a lo que está ocurriendo. Ayer, de hecho, aquí se dio un aumento, que en la zona AMBA llega al 35%, no le digan a la gente que es del 20%. El 20% es un promedio. El 20% es un promedio del país, si se quiere. Pero en la zona AMBA, zona metropolitana, capital y conurbano, donde se concentran más de 13 millones de personas a esta altura, o 12 millones de personas, el aumento es del 35%. ¿Muy por debajo de la inflación? Sí, debajo de la inflación. Después de que estuvieron un montón de tiempo congeladas, después de que estuvieron las tarifas un montón de tiempo congeladas. Pero también ayer, por ejemplo, se incrementó, y a partir de esto, el precio del barril de petróleo. Con lo cual, ya tuvimos un incremento de la nafta hace poco, quizá haya otro. Son cosas que suceden al margen de la voluntad de Alberto Fernández, de Martín Guzmán, de Axel Kicillof. Son cosas que suceden al margen de la voluntad. Digo, esto lo impone la realidad global, ¿no? La realidad planetaria. Por tanto, esta guerra no nos resulta indiferente, en ningún sentido. Insisto que esto puede quedar encapsulado ahí, lo veremos como un ejercicio de fuerza. Alguno hablará de que no, de que puede seguir escalando. Si esto escala, estamos en presencia de países que tienen ojivas nucleares. Hay un video que yo les recomiendo para ver en YouTube de Russian Today. Russian Today, ustedes saben, es la agencia rusa, digamos, ¿no?, de noticias, y ahí muestran en una progresión hecha en computadora qué sucedería si hay una guerra entre Estados Unidos y Rusia. Y yo les voy a decir algo que quizá lo saque un poquito de sopor en este día desapacible. Eso que siempre fue una amenaza, pero que nunca pasó de la amenaza, salvo en la crisis de los misiles, allá hace bastante, todavía gobernaba Kennedy, hoy puede ser una realidad. O vuelve a serlo, o vuelve a ser verosímil. En ese video ahí en YouTube se puede ver lo que sucedería si hay un enfrentamiento hoy entre Estados Unidos y Rusia. 89 millones de víctimas, la mitad muertos. Una conflagración de carácter nuclear entre Estados Unidos y Rusia, entre Washington y Moscú. El impacto que tendría excede esas víctimas humanas. Tendría un montón de consecuencias. Reconfiguraría el mapa del mundo. Y eso está pasando hoy, ahora, en este momento. En Buenos Aires llueve, en la capital federal de las argentinas y los argentinos está lloviendo. Algunos están preparando el mate, otros el café con leche, otros ya arrancaron muy tempranito a la mañana, otros todavía se están desperezando, otros se están quejando porque subió el gas, otros están promoviendo a Varoufakis porque dice que hay que desconocer el acuerdo de Argentina y el Fondo Monetario Internacional, a la vez que elogia a Guzmán, con lo cual ya uno se entiende cada vez menos. Todo eso está sucediendo en nuestras vidas, en nuestras pequeñas vidas. Pero hay algo que excede a nuestras pequeñas vidas, que es la historia. Y es la historia de la especie, la historia de la humanidad. Cosas que aprendimos duramente con el COVID es que ya nada nos es ajeno, ya nada nos resulta exótico. Sucede en Wuhan como sucede en Lanús. Tarde o temprano, lo que está pasando allí en esa frontera ruso-ucraniana, lo que están decidiendo Putin y Biden en este momento, nos va a rasguñar, nos va a tocar. De algún modo u otro, estamos insertos en una realidad que no elegimos. Simplemente nos toca. Y quizá nos esté tocando el prólogo a un mundo distinto, a un mundo nuevo. Algunos dicen que peor, otros se entusiasman y dicen que peor. Ojalá, digo yo, que sea un mundo lo menos cruento posible, pero sé que mis palabras tienen todo el destino del fracaso.